motivó a escribir este libro, El barrio del silencio, pues una historia familiar, diría yo, complicada y ominosa, porque durante muchos años, desde que era un niño, y ocurrió la tragedia de Armero el 13 de noviembre de 1985, pues de alguna manera eso se volvió una especie de tragedia también al interior de mi familia. Mis dos abuelos, Luis y Otilia Ulloa, los dos del mismo apellido, que se habían ido a vivir en 1948 a ese pueblo por una enfermedad de mi abuelo que tenía asma y que tuvo que viajar de Bogotá a buscar un clima más cálido para su enfermedad. 40 años después o 30 y tantos años después, pues terminan sepultados por este alud de lodo que cayó desde el Nevado del Ruiz. Que la razón de mi abuelo es que al final él creía que podía, de acuerdo a sus observaciones y a su mirada y de alguna forma que era un hombre culto, él podía medir más o menos cuándo iba a suceder algo desproporcionado y podía actuar y salir antes. Pero yo al final creo que la mayoría de la gente no salió por la misma razón que no ha salido de otras zonas en Colombia, y es que no hemos sido capaces de insistir en que en Colombia se repiten las tragedias anunciadas. En Armero ya había habido 3 episodios de erupción del volcán, una en el siglo XVII que documenta Fray Pedro Simón, en el siglo XVI, perdón, que documenta Fray Pedro Simón y ve cómo ese volcán hace una erupción y hace básicamente un episodio bastante similar, lo que pasa es que no había gente ahí. A finales del siglo XIX hay otro episodio, 300 años después, nadie se acordaba de lo que había pasado, nadie había ido a Fray Pedro Simón, y también era un pequeño caserío que también es arrasado por esa erupción. No obstante, cuando las fumarolas empiezan a ocurrir en 1985, mucha gente sí empieza a escribir en la prensa y a decir, oiga, esto ya pasó, por favor, muévanse, hay que evacuar. Y evidentemente el país y el clima nacional en 1985 eran un clima de mucha angustia, mucha zozobra. Un año antes habían matado al ministro Lara, se había iniciado una guerra con el narcotráfico y una semana antes había ocurrido otra de las tragedias nacionales más brutales, que es la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. Entonces, mientras el país estaba completamente obnubilado, choqueado con esa toma que además todos vimos en vivo y en directo, la poca gente que seguía insistiendo, pues no fue escuchada. Lo dramático es que desde entonces no haya realmente una política de atención y de prevención de desastres en este país. Digo, hace 2 años ocurrió en Mocoa, aquí siguen ocurriendo cosas una tras otra, y culpamos al invierno, a la lluvia, cuando las fuerzas de la naturaleza no son las culpables de nada. Somos los hombres que hacemos barrios al lado de los ríos, que urbanizamos piratamente, y los urbanizadores piratas le venden a la gente edificios en medio de humedales. Es decir, es un poco el empeño del hombre en agredir a la naturaleza la que termina por causar estas cosas. Lo que yo quise entender o mostrar con este libro es que la historia en Colombia nos pasa todo el tiempo por el lado y creemos que no tiene que ver con nosotros. Y yo sí creo que coger eventos como el de Armero para poder ver el antes y el después es interesante, porque explica un poco cuál es nuestra historia. Y cuando yo escribí el libro, lo que yo sí tuve una intención muy clara, deliberada, es: yo tengo que darle un lugar a mis abuelos, tengo que darle un lugar a mi mamá y tengo que darle un lugar a esa historia para tratar de que no se olvide, para comprender que esa historia individual es la historia también de todos, es una historia compartida. Y yo creo que eso nos hace más humanos y nos hace comprender
que las tragedias, los dolores y los traumas que hemos padecido en este país son colectivos y hay que repararlos entre todos. Yeah, some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. What other experience do you have? Public relations. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South? There's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. No problems. Tell me that don't smell good. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. You will be interacting with some of the wealthiest people in the country. It is my feeling that your diction could use some finessing. But why you break my balls? Because you can do better, Mr. Balalaka. Dear Dolores. I saw Dr. Shirley play the piano. He's like a genius, I think. Come on, take it easy. I prefer not to get grease on my blanket. Ooh, I'm gonna get grease on my blanket. This gentleman says that I'm not permitted to dine here. I'm afraid not. How does he smile and shake their hands like that? Because it takes courage to change people's hearts. What are you doing? A letter. May I? Dear Dolores, sometimes you remind me of a house. You know this is pathetic, right? Put this down. The distance between us is breaking my spirit. Falling in love with you Was the easiest thing I have ever done. P.S. Kiss the kids. That's like clanging a cowbell at the end of Shostakovich's The Seven. And that's good. It's perfect, Tony. Come on, get out now. You never win with violence. You only win when you maintain your dignity. You don't know your own people. You, Mr. Big Shot, doing concerts for rich people. So if I'm not black enough, and if I'm not white enough, then tell me, Tony, what am I? Anyone can sound like Beethoven. But your music, what you do, only you can do that. What do we do about the bones? We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would have ate it anyway. Pick it up. El deber de un escritor, y creo que era Gabo el que lo decía, es escribir bien. El hecho de estar uno metido dentro de una realidad hace que las obras de uno reflejen pues ese entorno, un entorno que normalmente es conflictivo porque no vivimos en un paraíso ni en un mundo de rosas. Entonces yo no pienso que un escritor, y estoy hablando de escritores, deba asumir la posición de la defensa panfletaria de una ideología. El realismo socialista ya pasó de moda como tendencia del arte, pero sí creo que no puede uno como escritor o escritora abstraerse de la realidad en la que vive y de alguna manera la refleja. Marx decía que la obra de arte es la adecuación entre forma y contenido, ¿no? Hay unas historias que hay que contar como periodismo y hay otras que no se pueden contar sino como novela. Eso depende del tema. Decidí hablar sobre violencia porque yo nací inmersa en ella como gran parte de los colombianos. Siendo adolescente secuestraron a un hermano de mi papá, que él después lo mataron inmediatamente, pero eso se supo 5 años y medio después. Y yo pasé mi adolescencia acompañando a mi papá en la búsqueda obsesiva de su hermano desaparecido. Desde ese momento me comencé a preguntar por qué una persona como usted o como yo es capaz de matar. Y quise averiguar.
principal rol de la mujer ha sido el de víctima fundamental del conflicto. Las mujeres no solo tienen que sufrir el dolor de que les maten a sus hijos o a sus maridos o a sus padres, sino que tienen que cargar a cuestas con el peso de la familia y por ende con el peso de la guerra. Si usted se pone a ver el número de desplazadas, pues puede ser más o menos equivalente al número de hombres desplazados, pero resulta que sobre sus hombros recaen los niños, las niñas, los ancianos. Entonces, realmente la mujer ha sido la que más ha sufrido el conflicto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con los líderes sociales? En estos días estuve conversando con el defensor del pueblo y después de conversar con él, yo llegué a una conclusión. A los líderes sociales los están matando por la ausencia del Estado en las zonas de conflicto. De alguna manera, cuando estaban las FARC, ejercían un control. Se fueron las FARC y se armó el despelote. Y entonces vino la guerra de los unos y los otros y los otros y los otros. Entonces, los líderes sociales, ¿quiénes son? Los que se oponen a que se siembre coca y están a favor de la sustitución de cultivos. Los que trabajan porque se les entregue a las gentes las tierras que les despojaron. En fin, los que son incómodos para esta cantidad de bandas y de narcos y de digamos, guerrilleros y paramilitares, porque ahora es un solo sancocho, que existe por la falta de presencia del Estado. Un llamado a la sociedad, un llamado al presidente Duque, especialmente al presidente Duque, para que se vuelva el líder de la paz y no el líder de la guerra. Yo creo que el papel de la ciudadanía es asumir, y ahí sí, una posición militante en favor de la paz y salir a la calle y apoderarse de los espacios de paz. Pero entonces Pacho de Rú dice que en La Habana se dio esa, digamos, reconciliación entre enemigos, pero la sociedad colombiana no se ha reconciliado. Dwa serduszka, cztery oczy, ojojoj, co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Mnie matura zakazała
Bueno, el festival es fundado por don Víctor Nieto, un artista visionario de la ciudad, que se le metió la terquedad de querer hacer un festival de cine en esta ciudad por todo lo que evoca Cartagena, por la ubicación estratégica que tiene a nivel geográfico. Empezó a hacer contactos a nivel internacional y bueno, ha logrado llevar este legado 58 años después, bueno, 59 ya con esta nueva edición. Este es un festival que es masivo, es un festival que atiende estudiantes, que atiende industria, que atiende marcas privadas, empresas institucionales que tienen, digamos, algún tipo de interés en este tema de la industria audiovisual y de los contenidos creativos. Es un festival abierto para todas las personas. Pues mira, la comunidad cartagenera, sabiendo pues que el festival se hace en esta ciudad, es protagonista de este evento. Nosotros hablamos siempre de que el festival impacta en la semana del evento a 120.000 personas, pues de esas 120.000 personas, la mitad es cartagenera. Es lo que nosotros llevamos a las comunidades, pero las comunidades también tienen la posibilidad de acceder a todas las salas y a toda la oferta cultural del festival. Y esto es un programa que no solamente se hace en la semana del evento, sino que gracias a alianzas institucionales podemos tener una permanencia durante todo el año y tenemos una cobertura 100% del departamento de Bolívar. Este año, con la integración de Felipe Aljure como director artístico al equipo de programación, el festival deja de ser competitivo, se vuelve ahora una muestra y es una muestra que premia que todas las películas que ya están en la selección, digamos, son dignos de esa premiación de estar en el festival. No quiere decir con esto que no van a haber premios, vamos a tener premios en la ceremonia de clausura, otorgados por instituciones que celebran y promocionan el tema de los contenidos audiovisuales. Y bueno, por otro lado tenemos los premios India Catalina, que sí es una marca del festival que lleva 36 años y que celebra y premia lo mejor de la industria audiovisual, con énfasis en la televisión colombiana. Este año el festival, como te decía, viene cargado de muchas actividades paralelas. Vamos a tener en el marco del festival una convención, que es la primera convención de la industria audiovisual del país. Todos sabemos que el modo de consumir lo audiovisual ha cambiado desde que, bueno, podemos hablar de periodos, pero estamos haciendo énfasis en el tema de la era digital. Ya no es necesario pues ir a un cine para ver una película, ya no es necesario digamos, encajarse a las programaciones de televisión. Pasamos de lo masivo a lo individual. Ahora uno ve contenido desde celular, desde un iPad, plataformas como Netflix, como Amazon, de verdad que han abierto y han cambiado el modelo de negocio de la industria audiovisual. Y el festival, digamos, como espacio, epicentro donde converge el cine y donde converge la televisión, va a poner esa reflexión sobre la mesa con esta convención. Por otro lado, te puedo contar que vamos a tener por primera vez una instalación de realidad virtual, también como poder hacer ese énfasis en cómo la tecnología puede ayudarnos en todo este tema de la creación de contenido social. Va a ser el énfasis este año. Bueno, seguimos con nuestra programación de cine en los barrios, que es la columna vertebral del festival, todo este programa y este esfuerzo social de llevar una oferta cultural a la comunidad. Gracias a Fixis por todo lo que nos han enseñado. Video Errante es una exposición que reúne a 17 artistas para los cuales el video no solo es un instrumento, una herramienta de trabajo, sino también un ámbito de pensamiento y un ámbito a través del cual piensan y construyen su noción de mundo. La primera característica es que estos artistas que se reúnen en esta muestra primero establecen una relación experimental con el video, pero decir experimental es casi no decir nada. Entonces me interesa mucho la comprensión de lo experimental como aquello que resulta
de la relación crítica con una técnica. Me refiero crítica en el sentido en que el artista que experimenta es el que tiene la capacidad de decirle a la técnica que no lo sabe todo, es decir, no se subsume a la sobregobernancia de la técnica. Este es un estímulo que permite decidir o escoger dentro de una red de espacios en qué lugar emplazar la exposición. Desde un principio yo estaba interesado en que la muestra se hiciera acá, primero porque considero que el espacio cuenta con unas características físicas, materiales. Me refiero a su fisicidad, al carácter cósico del espacio, que es muy apropiado para el video. Sus condiciones de oscuridad o de control de luminosidad más bien. En esta exposición se agrupan 4, llamémoslas líneas curatoriales. Una línea dedicada a lo que yo llamo el medio como tema, es decir, artistas que conocen o reflexionan o producen conocimiento a partir de su análisis y su relación experimental con la técnica, es decir, que no les interesa la técnica al servicio de un tema o una historia, sino que la técnica misma, el medio mismo, se vuelve el asunto. Hay otra línea que yo llamo linderos gramaticales. Lo que allí se experimenta es la ortodoxia de una gramática. Precisamente hablar de gramáticas en arte es complejo, porque justo lo que el arte hace a la hora de experimentar es fustigar y corroer una gramática, movilizarla, incomodarla. Las otras 2 líneas, una se refiere a las nuevas, lo que yo llamo nuevas narraciones, y que seguramente son artistas que se interesan por, a través del video y del modo como se relacionan con el video, informar el mundo, es decir, relatarnos el mundo, cómo es el mundo contemporáneo, cuáles son sus pulsiones, eso que atraviesa al hombre actual, cómo es que el hombre actual se relaciona con el mundo. Entonces tiene de cierta manera unos visos sociológicos. Y hay otra categoría última que yo llamo apropiación e intensificación de instrumentos alternativos, es decir, artistas que aunque utilicen otros instrumentos que no están hechos para hacer video, nos llevan a una comprensión de la imagen-movimiento y retóricamente se podrían defender o sustentar como unas obras de video.